En la clase pasada estábamos viendo una fórmula para las ordenaciones sin repetición de n elementos de un conjunto con m elementos. Entonces la fórmula era las ordenaciones de n elementos de un conjunto de m elementos es m factorial entre m menos n. Recuerden que aquí deben de tener n menor o igual que m. Bueno, y entonces habíamos dicho que las permutaciones de un conjunto con n elementos eran las funciones biyectivas de in en a. Y la fórmula para el número de permutaciones de un conjunto con n elementos era n factorial. Bueno, y ahí nos quedamos. Hoy vamos a ver un tema que nos falta de esto de conteo que se llama combinaciones. Entonces vamos a poner primero un ejemplo para poner la definición. Entonces, fíjense, sea A igual al conjunto ABC de 3 elementos. Entonces, pues nos preguntan cuántos subconjuntos con un elemento hay. Con un elemento existen. Pues hasta los podemos contar, ¿no? Es el conjunto que nada más tiene al A, el conjunto que nada más tiene a B, el conjunto que nada más tiene a C. Esos son. Entonces, pues es relativamente sencillo. Entonces, ahora nos dicen cuántos subconjuntos con 2 elementos hay. Subconjuntos con 2 elementos existen. Bueno, pues eso también es más o menos fácil porque pues agarro el A y lo junto con B. Entonces ese es uno, A con B. Después agarro el A y lo junto con C. Y después agarro el B y lo junto con C. Y esos son todos. Porque este de acá, si yo agarro B, A, pues es lo mismo que el conjunto A, B. Si yo agarro el otro, A, C, C, A, pues es lo mismo que A, C. Y así, ¿no? Si yo agarro el C, B, pues es lo mismo que el B, C. Entonces, aquí lo que estoy diciendo, si cuento ya conté sus permutaciones de estos elementos. Si agarro ya conté las permutaciones, que en realidad nada son A y C se permutan. Si cuento ya conté las permutaciones. Esa idea de que si cuento uno, ya cuento todas sus permutaciones, es básicamente la idea central para el teorema. ¿Sí? Bueno, y en particular, pues además, A tiene un subconjunto con 0 elementos. Pues el vacío. Y A tiene un subconjunto con 3 elementos. Pues este es el total, ¿no? El total. Y ya son todos los subconjuntos de A. Los de 0 elementos, que es el vacío. Los de 1 elemento, que son estos. Los de 2 elementos, que son estos. Y los de 3 elementos, que es el total. Y ya conté todos los subconjuntos. Bueno, entonces la idea es que nosotros nos den un conjunto con n elementos y que nos pidan contar cuántos subconjuntos con k elementos, con k menor o igual que n,
existen. Entonces aquí le hago la pregunta. Entonces, dado A un conjunto con n elementos, creo que aquí no va el signo de interrogación. Entonces, aquí va. ¿Cuántos? Hay que contar, ¿no? ¿Cuántos subconjuntos con K mayor o igual que 1 y menor o igual que n elementos? ¿Cuántos subconjuntos de A? Vamos a poner así. ¿Cuántos subconjuntos de A con K mayor o igual que 1 y menor o igual que n elementos hay? Entonces, pues esta es una buena pregunta, ¿sí? A lo mejor si son conjuntos finitos fáciles, pues se puede decir exactamente pues, quiénes son. Se pueden contar con los dedos. Pero pues, ya que tenemos un conjunto con 1000 elementos y nos piden encontrar cuántos subconjuntos con 10 elementos hay, pues ya no es tan sencillo, ¿no? Ya no me voy a poner a hacer uno por uno. Entonces, pues la idea es encontrar una fórmula para contar los subconjuntos de cada elemento de un conjunto con n elementos. Y bueno, los subconjuntos en conteo tienen un nombre que se le llaman combinaciones. Entonces le voy a poner aquí la definición. Entonces, definición. Sea A un conjunto con n finito con n elementos. Sea A un conjunto finito con n elementos. Un subconjunto mejor vamos a decir así. Una combinación de K elementos de K elementos de A. Aquí vamos a ponerle K. Vamos a ponerle K mayor o igual que 1 y menor o igual que N. Es un subconjunto con K elementos. Es un subconjunto de A con K elementos. Está bien, entonces los subconjuntos con K elementos de un conjunto de n elementos se le llama combinaciones de K elementos o una combinación de K elementos. El número total de combinaciones con K elementos de A se denota de la siguiente manera. Entonces voy a ponerle punto. El número total de combinaciones con K elementos de A se denota por NK y se lee, vamos a ponerla aquí abajo mejor, y se lee de la siguiente manera. Se lee las combinaciones de K elementos de un conjunto con n elementos. O simplemente se puede leer las combinaciones de K
en n. O sea, como que se lee de abajo para arriba. Serían las combinaciones de k en n. Lo pueden leer así. ¿Está bien? Entonces aquí recuerden que k es mayor o igual que 1 y menor o igual que n. Entonces la idea ahorita es encontrar una fórmula para esta cantidad. O sea, cuánto vale n en k. Bueno, antes una observación. Es que algunos libros lo denotan de otra manera. Denotan a k en n, las combinaciones de k en n, como de la siguiente manera. Como así. Combinaciones de k en n, o también al revés, a veces algunos lo denotan así. K en n, y aquí k es mayor o igual que 1 y menor o igual que n. ¿Sí? Y algunos libros también lo notan como NPK. Entonces, pues, esas son las maneras en las que he visto que lo denotan al revés, o que lo denotan C de N, K o N de PK. Es lo mismo, todos denotan las combinaciones de K en N. ¿Está bien? Entonces tengan cuidado cuando chequen un texto, vean, revisen cómo lo está denotando. Bueno, entonces para probar la fórmula para las combinaciones de K en N, primero necesitamos probar una proposición sobre funciones sobre. Entonces fíjense, vamos a poner acá proposición. Sean A y B conjuntos finitos. Y B conjuntos finitos. Y F de A en B sobre. Entonces, 1. La imagen, la familia de todas las imágenes inversas de elementos de B, con B en B, es una partición de A. Es una partición de A. 2. Si para cada B en B se tiene que la cardinalidad de la imagen inversa de B es una constante K, o sea, es algo que siempre vale K. Entonces, la cardinalidad de A va a ser K veces la cardinalidad de B. Entonces, en realidad va a salir del anterior. Bueno, entonces pues vamos a demostrar esta proposición. Bueno, entonces a ver, vamos a hacer la demostración. El 1. Entonces, ¿por qué eso tiene que ser una partición? Entonces tengo que probar primero que todos estos son distintos del vacío. O sea que pues estos elementos que quieren hacer la partición pues son elementos distintos del vacío. Para todo B en B. Pues otra cosa que quiero probar es que si son distintos, si f de B1, f a la menos 1, si f a la menos 1 de B1 es distinto de f a la menos 1 de B2, entonces deben de ser ajenos f a la menos 1 de B1 intersección f a la menos 1 de B2 tiene que ser igual al vacío. 3. ¿Qué otra cosa? Tengo que probar que A es igual a la unión de todas estas, f a la menos 1 de B con B en B. Y eso ya me diría que la imagen inversa es una partición de A, que es lo que quiero probar. Bueno,
pues en realidad no son tan complicadas. Por ejemplo, el primero, como f sobre, si b está en b, entonces por ser sobre, pues existe un a en a, tal que f de a pues es igual a b. Entonces, pues ¿qué nos queda? Que nos queda acá que a está en la imagen inversa de b. Y ya, entonces, pues f la menos 1 de b es distinta del vacío. Entonces, si estos sí son distintos del vacío. Bueno, ahora si son distintos porque tienen que ser ajenos, entonces 2i sean f la menos 1 de b distinto de b1, perdón, de f la menos 1 de b2. Entonces, pues si no fueran ajenos, si pasara que f la menos 1 de b1 intersección f la menos 1 de b2 fuera y distinto del vacío, entonces existe pues un elemento acá, existe, pues, no sé, a en f la menos 1 de b1 intersección f la menos 1 de b2. Entonces, pues, ¿qué tendríamos? Que f de a pues debe de ser b1 y también f de a tiene que ser b2. Entonces, como ambos son iguales a f de a, entonces b1 es igual a b2. Entonces, estos tendrían que ser iguales, estas imágenes inversas. Y pues esto no puede ser, porque aquí estoy diciendo que son distintas. Entonces, pues sí tiene que ser distinto. Entonces tiene que ser vacío, perdón. Entonces, f la menos 1 de b1 intersección f la menos 1 de b2 tiene que ser igual al vacío. Y ya, entonces, pues esos son. Ahora, que la unión da todo, pues también es inmediato. Porque, pues, si A está en A, entonces, pues, es claro que f de A, más bien, es claro que A está en f la menos 1 de f de A. ¿Sí? Porque pues f de A pues, es igual a f de A. Para que esté acá, recuerden que f le debo de aplicar a A y me tiene que dar lo de dentro, pero pues sí, porque f de A pues es f de A. Entonces, pues ya tenemos que A, tendríamos esto, ¿no? A está en la unión de las f la menos 1 de B con B en B. Pues entonces A está contenido en la unión de f la menos 1, la unión de f a la menos, f la menos 1 de B con B en B. Y ya como la otra, esta pues es trivial, que pues esto sea un subconjunto de A es trivial, ¿no? Entonces son iguales. Entonces este A es igual a la unión de f la menos 1 de B con B en B. Y ya. Entonces, pues sí, tenemos que eso es una partición. Y ahora para el punto 2, pues ya sale inmediato porque, fíjense. Ahora para el 2. ¿Qué queremos en el 2? Nos regresamos al 2. Ahora lo que queremos es, si para cada uno de estos tienen la misma cardinalidad, una constante, la cardinalidad del total es k veces la cardinalidad de B. Bueno, pues también, eso es inmediato porque por 1, A pues es igual a la unión de f la menos 1 de B con B en B. Pero pues esta es una unión finita. Vamos a decir que B, pues no sé, se escribe como B1
hasta BR, algo así. O sea, B tiene R elementos, ¿sí? Voy a poner así, R elementos. Entonces A lo pueden escribir como la unión, perdón, como F a la menos 1 de B1, unión F a la menos 1 de B2, unión F a la menos 1 de BR. ¿Está bien? Entonces lo pueden unir así. Pero por el anterior, F a la menos 1 de BI intersección F a la menos 1 de BJ es igual al vacío para toda I distinto de J. Eso es lo que nos dice el anterior, porque es una partición, son ajenos. Entonces, por las fórmulas para las uniones ajenas, tenemos que, pues la cardinalidad de esto va a ser igual a la cardinalidad de esta unión, pero como son uniones ajenas va a ser la cardinalidad de cada uno. La cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de F a la menos 1 de B1 más la cardinalidad de F a la menos 1 de B2 más la cardinalidad de F a la menos 1 de BR, algo así. Pero cada uno de estos vale K. K más, bueno, vamos a ponerle, es que no estoy dibujando esta K, sino era esta. K más K, pero ¿cuántas tengo acá? Pues tengo R, entonces esto es igual a K por R, pero R es la cardinalidad de B, porque estamos diciendo que tiene R elementos, entonces pues esto es K por la cardinalidad de B, y ya. Entonces se cumple también el 2, o sea, si la imagen inversa de cada uno de ellos es ahí donde está, es K, la cardinalidad del total es K por la cardinalidad de B. Sí, o sea, básicamente lo que está diciendo, ¿sí? Si ustedes tienen acá su función, aquí está A y aquí está B, y entonces para cada uno de estos, pues hay una imagen inversa, B1, B2, vamos a decir nada más que sean 3. B1, B2, B3, aquí hay otro, pero son ajenos, aquí hay otro pedazo, ahí bueno, bien. Entonces, dice que si cada uno de estos tiene K elementos, la cardinalidad de la unión, perdón, la cardinalidad de A es K por la cardinalidad de B. Bueno, es nada más un dibujito. Bueno, pues ahora sí vamos a probar la fórmula para las combinaciones de K en N. Entonces, bueno, vamos a probar. Entonces, teorema. Entonces le ponemos teorema porque pues sí es como importante. Entonces, sea A un conjunto finito. Sea A un conjunto finito. ¿Está bien? Con n elementos. Con n elementos. Entonces dice, si K es mayor o igual que 1 y menor o igual que n, entonces las combinaciones de K en n es igual a n factorial entre K factorial por n menos K factorial. Entonces ese es el resultado. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces se dan cuenta, pues otra vez está involucrado el factorial y básicamente es porque está involucrada la fórmula para las ordenaciones sin repetición. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Fíjense. Entonces vamos a anotar dos conjuntos, sea O de K, A
igual a todas las ordenaciones, al conjunto de todas las ordenaciones sin repetición, ¿sí? De K elementos de A. De K elementos de A. Entonces ahí ponemos. En ese conjunto ponemos todas las ordenaciones de K elementos de A. Que lo podemos hacer por la clase de anterior porque K es menor o igual que N. Bueno. Y sea CK de A igual a el conjunto de todas las combinaciones de K elementos de A. Igual el conjunto de todas las combinaciones. Ups, espérenme. Ya es que estaba marcando mal. Combinaciones. Todas las combinaciones de K elementos de A. Entonces en otro conjunto metan todas las combinaciones. De hecho lo que queremos saber es la cardinalidad de este. La cardinalidad de C de K es igual a N en K. Es la que queremos saber. Y la cardinalidad de O de K pues es el número de ordenaciones sin repetición de N en K. Y nosotros ya vimos que esta fórmula, por el teorema anterior, o por la clase anterior, tenemos que esa fórmula es m factorial entre m menos n factorial. En este caso sería n factorial entre n menos k factorial. Entonces de ahí va a salir n menos k factorial. Entonces, bueno, fíjense, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Entonces vamos a construir una función entre este conjunto y este conjunto. Entonces, ¿cuál función? Fíjense. Entonces, sea... Vamos a poner Entonces, sea f la siguiente función que va de las ordenaciones de k elementos de A en las combinaciones de k elementos de A. Dada por, vamos a definir una función que manda ordenaciones en combinaciones. Entonces, fíjense, va a ser f de una ordenación. Vamos a poner una ordenación sin repetición que sea así. 1, 2, hasta acá. Es una función inyectiva de ik en A, A1, A2. No sé qué elementos voy a tomar, pero toma k elementos. Pues lo que voy a hacer es, esos k elementos los mando al respectivo conjunto. A1, A2, hasta acá. O sea, no sé a dónde los mande los k elementos. Pero lo que lo mande acá lo voy a mandar a un conjunto, al conjunto de A1, A2, acá. ¿Qué es lo que está haciendo esta función? Entonces vamos a ponerle pausa y vamos a poner aquí entre paréntesis, o bueno, vamos a poner un ejemplo. Ahorita lo encerramos como en un globito. Un ejemplo, pensemos un ejemplo. Supongan que A es igual, pues no sé, al conjunto ABC, con 3 elementos. Entonces, pues el conjunto de ordenaciones de k elementos de A, pues es vamos a poner que k es igual a 2. Entonces aquí k es igual a 2 y aquí pues n es igual a 3. Está bien, entonces queremos encontrar cuántos subconjuntos de dos elementos hay. Ya sabemos que hay la cantidad que vimos ahí en el ejemplo. Bueno, ahorita no nos importa tanto. Pero fíjense cuáles son las ordenaciones de dos elementos de A. ¿Quiénes son? Pues son las ordenaciones de dos elementos. Pues sería primero,
agarran 1, 2, pues sería el conjunto AB. Después 1, 2, después su permutación BA. Como lo que estamos haciendo hace rato, que estamos repitiendo conjuntos. Otra sería AC. Voy a poner por acá 1, 2, AC. Y la otra sería 1, 2, CA. Y la otra sería aquí 1, 2. Y aquí sería, ¿cuál es la que me falta? CB. Y otra sería 1, 2, sería BC. Algo así. Entonces, estas son todas las ordenaciones de dos elementos, de un conjunto de tres elementos. AB, BA, AC, CA, BC, CB. Entonces, esas son todas. Entonces, lo que está haciendo esta función f, que va de las ordenaciones de dos elementos en, como le puse acá, en las combinaciones de dos elementos, en los subconjuntos de dos elementos, lo que hace es, por ejemplo, agarrar el 1, 2, AB, este de acá, y lo manda al conjunto A, B. Pero fíjense que lo manda lo mismo cuando ustedes agarran la función BA, así. Esta ordenación, pues lo manda al conjunto BA. Pero estos dos conjuntos son iguales, ¿está bien? Entonces, dado un subconjunto de acá, viene de varias ordenaciones. ¿De cuántas? Pues de las posibles permutaciones, ¿sí?, que tenga el subconjunto de A. Y así pueden hacer con todas, ¿no? Fíjense. Aquí tenemos que f de pues, las otras, no sé cuál sería, 1, 2, 1, 2 AC. Uy, vamos a poner más grande. AC. ¿A dónde lo manda? Pues el conjunto A, C. Pero también lo manda f de 1, 2, CA. También esto lo manda al conjunto C, A, y estos son iguales. Y así, la que me falta todavía es f de 1, 2, BC. Pues lo manda al conjunto BC. Y después f de 1, 2, CB lo manda al conjunto CB. Ahí está. Entonces, esas son todas los valores de la función. ¿Se dan cuenta? Son 3. Es 1, 2, 3, porque estos son iguales. Pero fíjense, la cardinalidad de la combinación A, B, del subconjunto A, B, pues ¿cuántos son? Son 2. La cardinalidad de la imagen inversa bajo la función del conjunto A, C, pues también son 2. Y así, la cardinalidad del conjunto que tiene el B, C, pues también es 2. Entonces, eso lo vamos a hacer ahorita, fíjense. Ah, y esto es 2 factorial. Es 2 factorial, es 2 factorial. Uy, espérame, es 2 factorial, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo funciona esta función. Entonces, agarra una ordenación y la manda a un subconjunto con esos valores. Entonces, esto piénsenlo así como que estábamos haciendo, pues no sé, un ejemplo concreto, digamos. O sea, aquí pónganle un globito que, pues aquí están pensando en ese ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces, piénsenlo así. Ah, perdón, no es toda. Ya, la regué. Porque aquí no va esto, no va. Bueno, esa sí vamos a dejársela. Esta. Esto es acá. Hasta aquí. Esta es la función que estábamos dando. Entonces, fíjense que esta f es sobre. Ya esta que definimos acá. Esta f es sobre. Y ya en general. Ahora sí estamos ya en el caso general. En general, f es sobre. ¿Está bien? Porque si ustedes dan un subconjunto con k elementos de A, entonces ¿de cuál proviene? Pues de esta ordenación. 1, 2, hasta acá, A1, A2, hasta acá, así. Esto va a dar a esto.
Esto va a dar a A1 hasta acá. Algo así, ¿está bien? Entonces por el resultado anterior de la proposición, o por la proposición, vamos a ponerle por la proposición anterior, tenemos que la familia de vamos a ponerle, ¿cómo le pongo? Híjole. A ver, espérenme. La familia de f a la menos 1 de un subconjunto B con B una combinación de K elementos de A. A ver, déjenme ver si lo denoté así. C de K de A. Sí, CK de A. ¿Sí? Es una partición del conjunto donde sale, que son las ordenaciones con K elementos. Pero observen que la cardinalidad de f a la menos 1 de B, ¿cuánto es? ¿Cuántos? Si ustedes agarran un subconjunto, ¿de cuántas ordenaciones viene? Pues viene de esta y viene de todas sus permutaciones. ¿Sí? O sea, si ustedes permutan, vamos a poner por acá, f de, vamos a ponerlo así, 1, 2, híjole, vamos a ponerlo 1, 2, hasta acá. Permutan, por ejemplo, la primera a 2 y aquí a 1. Y aquí le ponen acá. O sea, nada más permutan las dos primeras, pues eso también va a dar a 1, a 2, al mismo subconjunto. Vamos a ponerlo así, porque si no, no se vaya a ver. A 2 hasta acá. Va a dar al mismo. Y así, etcétera, ¿no? Todas las permutaciones de los K elementos, pues va a dar al mismo subconjunto. Entonces, la cardinalidad de cada uno de estos es K factorial. ¿Sí? Y por la parte 2 de la proposición anterior, tenemos que, ¿qué dice la proposición anterior? Vámonos de regreso. La proposición anterior dice que, híjole, está hasta acá. Dice, si para cada B en B del codominio, ¿no? De acá, las imágenes inversas son constantes, entonces la cardinalidad del conjunto A es K por la cardinalidad de B, o sea, la constante por la cardinalidad de B. Entonces tenemos, por la parte 2, tenemos que la cardinalidad de las ordenaciones de K elementos de A, ¿sí? Pues va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a K factorial, porque es la imagen, todos tienen K factorial. Ahí vamos a ponerle con la otra. Todas las imágenes inversas tienen K factorial por el del codominio, que sean las combinaciones de K elementos. ¿Sí? Pero esto de acá, híjole, lo vamos a poner por acá. Esto de acá, hacia abajo, esto de acá es el número de combinaciones de K elementos de n. Pero esto de acá es n factorial, como habíamos dicho al principio, entre n menos K factorial. Pero esto de acá es K factorial. La cardinalidad de CK de A son las combinaciones con K elementos de A. Es por notación, es n en K. Entonces, si ustedes tienen esto, nada más despejan K factorial, lo van a mandar para abajo. Entonces, de aquí nos va a salir que las combinaciones de K en n, entonces las combinaciones de K elementos de un conjunto de n elementos es n factorial entre K factorial, porque es el que moví de aquí para abajo, porque si aquí está multiplicando, del otro lado va a pasar dividiendo, entre n menos K factorial. Y ya, entonces esta es la fórmula que andamos buscando.
Y entonces con eso ya podemos calcular las combinaciones. Bueno, entonces esa es una fórmula especial. Y en realidad, en forma práctica, las permutaciones, supongo que ya saben cómo, las combinaciones, ya saben cómo se obtienen. Entonces aquí, de hecho lo vieron hasta en la prepa, seguro. Entonces pueden usar el triángulo de Pascal. Que luego mañana probamos las propiedades de este triángulo. Por ejemplo, aquí agarran el 1, el 1. Si los extremos, aquí agarran el 1, suman estos 2 y les queda 2. Después agarran suman estos 2 y les queda 3. Estos 2, 3 y aquí el 1 y después 1 y así se van, ¿no? 1, 4, vamos a poner más abajo, 1, 4, 6, 4, 1 y ya no me va a caber, pero por aquí va a quedar 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Entonces, aquí están todas las combinaciones de 2 en n. ¿Sí? A ver, espérenme. No, perdón. Vamos a ponerlas bien. Aquí están las combinaciones de 0 en 0. Y aquí vamos a definirlo como 1. O sea, el número de subconjuntos de 0 elementos de un conjunto de 0 elementos, pues es 0, es el vacío nada más. En la siguiente renglón están las combinaciones de 1 en K. Hay un solo subconjunto con ningún elemento de un conjunto con un elemento y hay un solo subconjunto de un conjunto de un elemento. De acá, la siguiente línea son las combinaciones de 1 en 2, de 2 en K, perdón. Y aquí están las combinaciones de 3 en K. O sea, hay un solo subconjunto de un conjunto de 3 elementos, hay un solo subconjunto con ningún elemento, hay 3 subconjuntos con un elemento, hay 3 subconjuntos con 2 elementos y hay un subconjunto con 3 elementos y así, etcétera. Entonces estas son las de 4 en K, aquí vienen. Y aquí vienen las de 5 en K. O sea que aquí es, bueno, de acá es 5 en 0. Uy. De acá es 5 en 1. De acá es 5 en 2. Es 5 en 3. Este es 5 en 4. Y de acá es 5 en 5. Observen que yo no puse acá en la fórmula. Le puse para acá mayor o igual que 1 en la fórmula aquí. ¿Dónde está? Porque, pues si ustedes agarran n en 0, que voy a poner en un cuadrito, pues es fácil, ¿no? Si ustedes agarran y quieren calcular, 0 en n, las combinaciones de 0 elementos de un conjunto de n elementos, pues esto es 1. El vacío es el único subconjunto con 0 elementos. Sí, bueno, lo dibujo mejor bien. Entonces el vacío es el único subconjunto con 0 elementos de cualquier conjunto. Entonces por eso las combinaciones de 0 en n pues tiene que ser 1. Por eso ya no aparece acá en la fórmula. Por eso le puse desde acá mayor o igual que 1 y menor o igual que n. Bueno, entonces en la clase que viene probamos pues algunas propiedades del triángulo de Pascal, ¿sí? Porque esto se continúa. Y pues a lo mejor vemos algunos ejemplos. Bueno, entonces aquí le paramos. Nos vemos en la siguiente.